Don Ali, somos pequeños pero nadie nos detiene en nuestro volar. Como decía los nicaragüenses, si pequeña es mi patria, grande es mi corazón. ¿Y por qué no lo podemos decir nosotros si somos hermanos? Si más pequeña que Nicaragua es nuestra patria, tan grande es nuestro corazón que abarca todo lo que es la libertad del mundo. Bueno, buenas noches, viernes 2 de julio. Qué barbaridad con ingratitud de grosería. Ya estamos superando la mitad del año y con eso nos llevamos 10 años del nuevo siglo. ¿Qué les parece? Hoy como que la modalidad es la aceleración. Buenas noches de nuevo, Radio Maya Visión les saluda y aquí estamos buscando en el canto histórico, en la relación histórica, algo bueno, algo para nosotros. Quisiera hacer en este monólogo, para después abrirles el espacio, algunas reflexiones, porque hablando bien y buscando por ahí se descubre que no hay pueblo sin historia. Pero decimos que la historia y el dueño de la historia es el pueblo. Aunque se la han robado, la diferencia a nosotros aquí en este continente y de manera especial lo que nos toca es que nos han robado la historia. Podemos afirmar, dada la estructura social, económica y cultural en que hemos nacido, que muchos ni cuenta nos damos de esta terrible realidad. No tenemos historia, no conocemos la historia, no influimos en nuestra historia. Y si influimos, hay un poder superior que durante 500 años ha manipulado para mantenernos fuera de la historia. Bueno, porque cuando nacimos, ya nuestros padres, nuestros antepasados, nuestra etnia, maya, pipil, como se quiera llamar, ya les habían robado la historia. Y por eso a nosotros se nos ha entregado una información errónea. Y no solo errónea, como equivocada, sino también malvada. Porque la historia de la vida política, social, económica y cultural popular está escrita de tal manera por una clase social que se ha apropiado, que logra convencernos que los verdugos son nuestros salvadores y que los verdugos del pueblo son héroes y los que se apropiaron de las riquezas del Valle de Cuscatlán son nuestros benefactores. ¡Qué terrible! La historia que se nos entrega en las aulas escolares, ¿verdad? En las aulas escolares, aún universitarias, se nos dice que antes de la llegada de Colón y del asesinato de millones de hijos de este continente, solo había barbarie, se nos dice. Imagínense, aquí no había ciencia, aquí no había justicia social, aquí no había nada según lo que nos han enseñado. Cínicamente le llaman paganismo. Imagínense, solo porque no creían en lo que aquí se creía. Eso se le llama paganismo. Lo único bueno que se nos dice en la historia que nos enseñan es que aquí había oro, que aquí había riquezas y que estas riquezas les pertenecían a ellos porque eran los invasores y que les pertenecía a ellos como invasores por la gracia de Dios. Y por eso fue justo, fue beneficioso que nos impusieran el idioma de España, que se asesinara a todos los sacerdotes, les llamaban brujos, brujos aztecas, brujos mayas, brujos incas, porque se nos ha convencido en la historia que hemos aprendido, que solo derramando esa sangre podría existir la única y verdadera religión, que es el catolicismo. No digo cristianismo, porque aquí nos enseñaron los 10 mandamientos, nos enseñaron las obras de misericordia, nos enseñaron el sermón del monte, las bienaventuranzas, ni los 10 mandamientos, no. Aquí se enseñó un catolicismo de ritos y de mitos y de sacramentos. Bueno,
Se nos enseñó que al ser bautizados pasábamos a ser propiedad del rey español y que éramos parte del ser español, porque los que no se bautizaban, se ha dicho muchas veces, que eran como animales. Y por tanto, porque ya éramos bautizados, porque éramos propiedad del rey español y que el Papa tenía que ver con nosotros, que eso era lo mejor, y por tanto, si nosotros éramos de ellos, nuestras tierras, nuestras riquezas, los naturales habitantes del país, todo pasaba a ser propiedad de la corona. Todo se lo podían apropiar. Y que el que se opusiera merecería ser quemado en una hoguera. Imagínense, esa es la historia. Si estoy mintiendo me lo dicen. Pero eso es lo que yo aprendí. Todo esto se hacía en nombre de Dios, en nombre de Jesús, imagínense, en nombre de María Santísima y de todos los santos. Y que ese poder terrenal de esa iglesia que nos bautizó, ese poder terrenal de la Iglesia Católica, se fortaleció a sí misma y fortaleció el poder terrenal del rey español. Y toda la estructura política y económica se fue fortaleciendo poco a poco, porque nosotros éramos bautizados. Esa es la historia que se nos ha enseñado. No hubo misericordia con los nativos de esta tierra, no hubo misericordia. Los sacramentos durante 500 años fueron sacramentos no de liberación, fueron sacramentos para aprobar la opresión. Terrible, lo dice un sacerdote católico que acepta la autoridad del Papa, que pertenece a la Iglesia Católica, que cree en los sacramentos y por supuesto creo en Jesús, pero no puedo creer en una historia amañada que nos han enseñado. Y por eso creo en Jesucristo que dice, la verdad os hará libres. Y por eso estoy aquí hablando de historia, pero hablando de la verdad. Y eso es muy importante. Por eso, en este programa, vamos a cumplir los 3 años casi. Así los estamos pasando, miren. Y nunca hemos repetido temas, fíjense, durante 3 años, viernes a viernes aquí, inspirados en Alí Primera y en las canciones de los cantautores, jamás hemos repetido temas. Pues la búsqueda por rescatar la historia es cosa tan profunda, es cosa tan poco conocida por nosotros, por el pueblo, que lo que ha sucedido durante 500 años, no lo podemos nosotros erradicar ni en 2 años de programa, ni en 2 generaciones. Estos son 500 años de historia cambiada, errónea, malvada. ¿Qué les parece? Cantemos y contemos, pero ahora añadamos, rescatemos nuestra historia, estudiemos, informémonos, sepamos reflexionar. ¿O creen que nosotros nacemos de gente tonta, como nos han dicho, de gente atravesada que dicen que los indios eran brutos? ¿O creen que nuestros antepasados eran brutos? No sé, porque nos han enseñado a avergonzarnos de nuestra raza. Si consideramos que el modelo de sociedad que tenemos, que el modelo de gobierno que tenemos está hecho y que así lo hemos heredado en contra de las mayorías sociales, para que este sistema y este modelo de gobierno y de sociedad someta las mayorías a las élites minoritarias, que éstas se han ya autodenominado de derecha, y que esta derecha jamás devolverá al pueblo nada de lo robado, mucho menos de manera espontánea o libre. Creo que tenemos toda la obligación de dudar de este modelo de sociedad que durante 500 años no ha producido nada positivo, y digo así, nada positivo para las grandes mayorías. Bueno, por eso, después de 500 años y en el año 2010, que hemos llegado ahora al 2
de julio de este año 2010, vemos cómo la clase dominante, con mucha urgencia y con mucha sed de poder, no escatima ningún método para mantener el engaño, para no permitir que las grandes mayorías que le dan de comer, que engordan las ganancias y capitales, esa clase poderosa tiene urgencia, tiene la decisión de impedir que las mayorías tomemos conciencia y nos demos cuenta que el capital que ellos tienen lo hemos creado nosotros. Que nos demos cuenta que el capitalismo no es la única forma económica social de formar patria, o de formar nación, o de formar país, que hay otros sistemas económicos mucho más justos, mucho más cercanos a la voluntad de Dios. Por eso, ahí estamos insistiéndoles. ¿Qué les parece a ustedes la historia que hemos vivido? Bueno, ¿cómo será posible que llamándonos cristianos, insisto, estoy hablando de historia, y la sociedad en que vivimos de 2000 años se llama cristiana? Por eso es que hablo así. ¿Cómo es posible que llamándonos cristianos, inspirándonos en la misma Biblia que usó Jesucristo, inspirándonos en el Evangelio, que es la vida de Cristo, que señala el camino del reino de Dios, con esa misma Biblia, con ese mismo Nuevo Testamento, estamos reforzando la sociedad, el sistema del Dios dinero, que es el mismo que mandó a crucificar al maestro de la liberación? ¿Qué les parece? Qué inteligente es Satanás, el Dios del dinero, el que nada ha creado, pero que todo lo posee, que todo lo quiere. Es importante, eso es histórico. Si retrocediéramos en la memoria histórica de la misma religión que nos trajeron los invasores para domesticarnos como pueblo, encontraremos que los personajes que torturaron a Jesús están calcados en los personajes que hoy ocupan el poder gubernamental. Son idénticos. Miren, solo levantemos la mirada y veremos en bulto y a todo color a Pilatos. Y por cierto, hay varios. A los reyesuelos como Herodes, ahí están. Si solamente nos tenemos que mirar así, calcaditos, y los vemos. El esquema social, no digo el esquema político, con que se manipula al pueblo llamado cristiano, ahí se ven calcaditos como partidos políticos los fariseos, los saduceos y otras hierbas que todavía se siguen creando en nuestros potreros. Son los mismos métodos de los saduceos, de los fariseos, de los escribanos y de otros eos que tenían allá. Son las mismas maniobras con que una minoría embauca, engaña y mantiene a la mayoría, y salen diciendo que representan al pueblo, de esos que Cristo lo señaló y por eso lo mataron. Ustedes ponen grandes cargas al pueblo y ustedes ni siquiera con el dedo las tocan. Bueno, es historia, es histórico. Por supuesto, quizá al enjuiciar la historia de esta manera, algunos se admirarán y dirán, nunca lo había pensado. Y otros que son sabios, que también son la mayoría, dirán, yo ya lo había pensado. Pues gracias por coincidir. Ustedes ponen grandes cargas al pueblo. Hoy miren la Asamblea Legislativa, ¿no es que acaso le quiere poner grandes cargas al pueblo? Hasta la pena de muerte y ellos. No más con lo poco que nos han entregado de auténtica historia y con lo poco que el pueblo mayoría conoce, descubrimos que son la misma clase social, que son la misma clase de leyes, que por supuesto estas leyes en aquel tiempo de Cristo eran desconocidos por el pueblo, igual ahora desconocidas por el pueblo, igual ahora creadas, firmadas y dictadas a espaldas del pueblo, con aquellas mismas con que se condenó a Jesús y los mismos que
condenaron a Jesús y que se hicieron aliados del poder terrenal, así hoy, los mismos que eran aliados entonces siguen siendo aliados ahora, y en aquel tiempo los que administraban y comían del templo fueron los más acérrimos promotores de la condena, de la tortura y del asesinato de Jesús. Así hoy se aprueba desde la jerarquía que salga el ejército a la calle, piden misericordia, que en vez de 20 carrotazos le den 19, que en vez de pagarle balazos le tiren con balas de goma. O sea, es lo mismo como los señores gringos cuando discuten la pena de muerte. Como antes lo mataban en la silla eléctrica, dijeron, no, eso es muy feo, 220 voltios, pongámosle 110 y así se muere más suavecito. No discutieron jamás si era bueno o malo matar, sino el método cómo matar para no tener tanta vergüenza. Pero les pasó la vergüenza y ahora ya no han discutido si se puede o no se puede matar. Lo que discutieron es cómo matar mejor. Y así hoy los acuestan, les ponen como quien les pone suero en las venas y así les ponen cianuro o no sé qué sustancia. Allí no se discute si se mata o se perdona. Allí discuten cómo matar porque hay que matarlo. Así es el mismo esquema de entonces. Por eso la historia es maestra. Por eso se dice que la historia es maestra de la vida porque nos enseña. Pero al pueblo oprimido, al despojado, al empobrecido, al que se le hace trabajar para que la economía de los dueños del capital aumente su riqueza, a eso se le debe de esconder la historia. Se le debe de cambiar la historia. Hay que transformar la maestra historia para que las mayorías permanezcan y permanezcamos en la ignorancia, que es la mejor manera de tener cautivos las mentes y las conciencias del pueblo. Bueno, como siempre tenemos algunos invitados y para suavizar y que reflexionen, les pondremos una cancioncita. Ahí les va. Imagínense, es tan grande, tantos siglos de tortura, que es preferible la hoguera a los nuevos que van inventando. Bueno, siempre el perro flaco paga o le llegan las pulgas. Parece que así es el refrán. Bueno, ahí está, sigamos con las consideraciones. Estamos en el programa de los viernes que se dice cantemos y contemos la historia. Nos inspiramos en aquellos cantos, en aquellos poemas de Alí I, en el cual Alí nos inspiró para que nosotros nunca olvidemos que la historia nos pertenece. Bueno, caigamos en la conclusión que la humanidad nunca ha sido perfecta. Pero, por supuesto, nosotros que pertenecemos al reino animal, dicen que hay 3 reinos: el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Nosotros somos animales pensantes, somos del reino animal inteligentes. Por eso tenemos la obligación de mejorar la creación. Dicen que somos seres superiores. Bueno, demostrémoslo. Primero, ya que nos han sumergido en esas hogueras, levantemos el corazón, el alma y la vida para superar las debilidades y las desgracias de la humanidad, para que tengamos una vida digna y mejor. Por lo menos que cada uno de nosotros empecemos individualmente a buscar la dignidad y la mejoría con relación a mi hermano, a mi prójimo. Y así iremos haciendo comunidad y grupo. Y haremos en nuestra comunidad, en nuestro grupo y en nuestra sociedad ese ambiente de búsqueda de lo que es la justicia, la verdad, de lo que es la libertad, lo que es la paz y la igualdad. Bueno,
En la tierra en la historia de esta humanidad, que es grande, la historia de la humanidad es grande, y también la historia chiquitita de nuestro país, chiquitito, pero muy sufrido. Aquí se nos relata que ha habido tiempos mejores, que hay sociedades donde la equidad social, la distribución de la riqueza es más ecuánime. Y aún estudiando y escudriñando la historia de nuestros antepasados, que no está escrita para nosotros, que no tenemos acceso a esa historia, pero existen, se va descubriendo por antropólogos, historiadores, científicos, que afirman que antes de la llegada de los europeos españoles invasores a estas tierras, se vivía un mundo social comunitario, más justo, donde había más justicia, más paz, más dignidad, más alegría, más ecuanimidad. Eran más humanos estas sociedades. Poco a poco se ha ido recuperando por algunos pocos, porque son pocos los estudiosos, esas grandes realidades históricas de la sociedad antepasada nuestra, de los mayas, de los incas, de los aztecas, de estas grandes sociedades. Hasta nos cuesta pronunciar porque no las conocemos, las etnias auténticas que aquí vivieron, bueno, pero que se fueron extinguiendo, o las extinguieron, o que fueron destruidas por los invasores, y que después de 500 años algo va surgiendo, pero todavía viene plagado de querer decir que aquellas sociedades eran un poco no tan mejores como los europeos, y los europeos no nos trajeron cosas mejores, nos trajeron cosas nuevas pero peores. Bueno, todo esto que expongo es para poder compartir con ustedes cuán poco conocemos de nuestra historia y cómo la historia que nos han inculcado ha servido a la clase dominante para que las mayorías populares nos mantengamos casi voluntariamente en la esclavitud, creyendo que somos libres cuando en realidad estamos domesticados para la esclavitud, trabajando para que unos pocos tengan privilegios y tengan de sobra, y que las mayorías sostengan el sistema político, social, económico, cultural. Aunque eso solo favorezca a las minorías, como son 500 años de martillar y de inculcarnos, dije, casi voluntariamente decimos que no, hay obligación que las mayorías sostengamos este sistema político que nunca ha traído, o no recordamos en la historia qué cosas buenas haya traído a estos países. Porque profundizando en los últimos 500 años de historia de nuestros países, la exposición histórica se vuelve insondable, y como es natural, si queremos apropiarnos de nuestra historia, tenemos que conocer el presente. Ya hicimos esa reflexión. Ahora vayámonos al presente, duro presente que nos está tocando vivir, duro presente, para que podamos tener capacidad de proyectar un futuro. Y así como nos han robado la historia sin darnos cuenta, no permitamos que nos roban el futuro. Dicen en la sabiduría milenaria popular que con la misma llave con que se cierra la cárcel, es la misma llave con que se abre. Bueno, pudiera ser que hayan otros métodos para abrir la cárcel, pero siempre, sea el método que sea, hablando de cárcel, se habla de un prisionero. Y quizá sea más importante la libertad del prisionero, creo que sí, que el método que se ocupe para liberarlo, porque la libertad no tiene precio. Si durante 500 años hemos tenido un sistema unilateral, o sea, que solo favorece a un lado, o sea, que una parte de los miembros de esta sociedad, minoría, ha salido favorecida, pero que este favoritismo haya sido malvado, sin justicia,
sin misericordia, en favor de los débiles, donde todo es para un tal César, que nada ha dado, y nada para el pueblo, que en definitiva es el que produce y financia la economía de un país. Creo que estudiando esta historia es conveniente poner en duda tal sistema. Nuestro maestro político Jesús, hablando de las autoridades, hablando especialmente de las autoridades, no hablaba del pueblo que siempre sufre, de los gobernantes, dijo, por los frutos los conoceréis. Bueno, si no conocemos a las autoridades porque se esconden, nadie puede honestamente decir que no conocemos los frutos, que no conocemos los frutos de este sistema social. Yo quiero preguntar, ¿existirá después de 500 años una paz social, una justicia social, una libertad social? ¿Habrá eso? ¿Acaso las mayorías populares trabajadores del país El Salvador o de Centroamérica son felices en esta sociedad? Porque todos quisiéramos ser felices. No hablo de pedacitos de felicidad. Ni hablo tampoco de la felicidad que se consigue con las drogas, con el alcoholismo o con otros desviacionismos. No, hablo de felicidad auténtica, humana, de la dignidad de los pueblos. Los humanos que nacemos en este país, ¿tenemos algún justo futuro asegurado? Preguntémonos. Estamos hablando de historia, por eso vuelvo a preguntar, ¿tenemos, hermanos, el que nace en este país, El Salvador, asegurado un justo futuro? ¿Cuáles son los beneficios que las mayorías de este país recibimos del sistema político actual, de este sistema social y económico, cuando dicen que no se puede cambiar y que es la única forma? ¿Acaso porque nacimos en América Central y en El Salvador tenemos obligación de creer que después de 500 años no existe otra oportunidad de felicidad social? Porque hemos llegado a una situación terrible en la que vivimos. Y esto es fruto de la historia. Preguntémonos, ¿qué se le ofrece a las mayorías, al pueblo? ¿Qué se le ofrece a las juventudes? Voy a partir de alguna mínima exigencia que podamos tener viniendo de la historia. Educación, salud y trabajo. En este país se ofrece educación. En este país, ¿para quién es la educación? Si es que hablamos de educación, habrá que entender que esa educación es importante. ¿Qué es educación? No estamos hablando de alfabetización o algún aprendizaje que nos domestique para poder ejercer algún trabajo o manualidad que permita recibir un salario, aunque sea de hambre, y de paso injusto y esclavista. No estamos hablando, y preguntémonos, ¿hay educación para el pueblo, para la juventud? Bueno, dejémoslo ahí. ¿Habrá en este país salud? ¿Qué es lo que se nos ofrece de salud? Bueno, podemos recordar el pasado. ¿En qué tiempo este país ha tenido asegurada para sus ciudadanos la salud? Para las mayorías populares. Y es maravilloso que en este país lo único que se ofrece, ¿saben qué es? No se ofrece salud, se ofrece remedio para los que ya están enfermos. Ofrecer salud significa ofrecer vida, no remedios. No confundamos eso, porque en los hospitales no se recibe a alentados para que no se enfermen, ya se recibe a los enfermos, porque vienen enfermados, y valga decir la palabra así, vienen enfermados, no vienen enfermos, vienen enfermados por todo el sistema social, económico, político y cultural que se vive. Aquí a nadie se le hace salud preventiva, porque dicen que es mejor prevenir que lamentar.
Y aunque les duela a los derechistas y a los ciegos de este país, vayan a Cuba, vayan a los países socialistas. Allí se enseña al pueblo a cuidar su salud para que no se enferme. Aquí en estos países la salud por eso se vuelve negocio, porque es para los enfermos, no para que no se enferme el pueblo. Eso es importante, porque si un hospital o una clínica es privada, ahí lo que le ponen es una renta. Y aunque se muere del susto y tiene que seguir pagando. Después de pagar el féretro y de pagar la caja, tiene que seguir pagando lo que no le lograron salvar los médicos en una clínica privada. Es un secuestro. Y si es público, es amenazador, es escaso, es inseguro, es multitudinario. Si uno llega ahí, hay otro que está más enfermo que uno, que no sabe, pues sí, apartate que yo me voy a morir primero que vos, y ahí, imagínense. Y con todo eso queremos tener una juventud conforme. ¿Cómo es posible que este gobierno pida a la juventud conformidad? Si no existe la generación espontánea, no puede haber una juventud calmada, no puede haber una juventud pacífica. Estamos hablando de la juventud de los pobres, de esa mayoría de la juventud. Y si hablamos de trabajo, dicen las estadísticas de este país que trabajo remunerado adecuadamente no es mayor del 20%, que solo 20 personas tienen salarios remunerados, que un 60% tiene una forma de ganancia que se llama comercio informal, que se llama sobrevivencia, que se llama negocio propio, que se llama tiendita. Esos son los trabajos, esos que le quitó el señor alcalde centroamericano de este país, ¿ve? Y en todos los pueblos. Si esa es una forma de vivir, no es una forma de estorbar. Creo que hay que ser más justos, pero muchos de nosotros decimos, está bueno que lo saquen, no nos damos cuenta que estamos escupiendo al cielo. Eso nos puede caer en la cara, porque son más hermanos esos que venden que los golpean o los que mandan a golpear. Bueno, y aquí no echamos en cuenta a los funcionarios y diputados que ganan miles de dólares, ¿verdad? Ese staff, el estatal, que nomás llevan 3 meses de estar en el gobierno y ya tienen casa nueva. ¡Qué terrible! Porque la empresa privada, hablando de trabajo, que se autoproclama defensora de la economía nacional, hablo de historia también, creyendo, dicen de la economía nacional porque creen que ellos son la nación. ¿Cuáles son los salarios que da la empresa privada? Esos salarios que, además de escasos, tienen grandes y amplias horas de trabajo, y están luchando porque se aumenten las horas de trabajo, pero no están hablando de aumentar el salario como tal. Esos que la mayoría, la empresa privada, la mayoría no paga seguro ni las AFP. Esa es la historia del trabajo. Bueno, hoy hemos oído que los gobiernos se ufanan, aliados con la empresa privada, de crear puestos de trabajo en maquilas. Del pueblo todos conocemos que esos salarios son matadores, terrible. Y si son empleos creados por el gobierno con los proyectos de muerte, ¿cuánto se va a llevar la longitudinal? Pues que la van a construir en 3 años. Y después de 3 años lo único que va a quedar es la desgracia. Bueno, ya se destruyó el Chaparral. Habían gastado el 35%, todo eso se les quedó a -0. Dice el señor presidente que eso no se puede detener porque detenerla sale más caro. Hoy preguntémonos todos, ¿qué será más caro? ¿Detenerla o volver a construir sobre lo ya derramado? Cuando por las bombas que se hicieron para romper piedras se está desboronando el cerro. La misma prensa gráfica lo dice, los mismos periódicos lo señalan. Bueno, y si fuera verdad que dan trabajo, ¿cuántos años va a trabajar esa gente allí para dejar una desgracia nacional? ¿Y cuánto están pagando? Porque se le paga a la empresa y la empresa paga al trabajador, como las empresas de esas de vigilancia. ¿Cuánto le pagan al pobre hermano
que le ponen un rifle y para que ponga el pecho ante los bandoleros, que son otros hermanos, no por bandoleros, sino por necesitados y porque son humanos como nosotros, poniendo a pelear pueblo contra pueblo. Esos son los trabajos que dicen que dan. Además de mal pagados, son transitorios para dejar una inmensa desgracia en nuestro pueblo. Además, son pagados con préstamos que son el pueblo, nosotros mismos que los tenemos que pagar. Miren, del mismo cuero salen las coyundas. Probablemente muchos ya no saben ni qué son coyundas, ni qué son cueros de animales, pues de las vacas que nos comemos, eso que se llega, si es que comemos carne, el cuero se ocupaba antes para hacer coyundas y amarrar a los bueyes que jalaran la carreta. Les cuento esta historia a la carrera. Bueno, todo esto se concesiona a las empresas privadas que no pagan lo justo en los trabajos y además son transitorios. Esa es la historia que vivimos, esa es la historia que conocemos, la historia mínima de la historia personal. Pero yo quiero hablar de la historia. Esa historia, cómo se han formado los grandes capitales, cómo se han formado esas grandes familias poderosas, no son grandes, son mínimas, pero que se llaman grandes familias. Cómo se han formado esa capa social que no permite cambios reales en este país. Cómo se le ha ido cambiando la voluntad al pueblo. Cómo se le ha dado vuelta a todos los deseos de la ciudadanía. Cómo esa clase social alta que siempre ha llevado la lucha de clases contra el pueblo y que ha declarado una guerra para impedir cualquier cambio, y si el pueblo lleva algún cambio, secuestran esos cambios, como es el caso actual. Esa es la historia desconocida, pero que nos hacen creer que el robo y la corrupción es el fruto de la democracia, y que esa es la política. La corrupción no es democracia, ni la política es el oportunismo de funcionarios que han hecho de la lucha electorera un modo de vivir. ¿Qué clase de historia es la que le permite conocer al pueblo si es solo su analfabetismo, su hambre, su fatiga, su lucha por sobrevivir? Esa es la historia que nos permiten conocer. Y así, cansado y sometido, hoy nos quieren convencer que lo mejor para solucionar la problemática social, lo mejor es ofrecer más violencia, más castigo, más rifle, más política, más cárcel, en vez de ofrecer mejores salarios, en vez de ofrecer puestos permanentes de trabajo, en vez de ofrecer educación para los jóvenes. Hasta ahora la clase dominante, la Asamblea Legislativa, no ofrece cosas buenas, ofrece pena de muerte, no ofrece educación a la niñez, se le intimida con más armas en la calle, y muchos creemos que si el verdugo anda suelto en la calle tendremos más paz. No confundamos paz con calma, con apaciguamiento, con pacificación. Con más soldados, con más policía en la calle habrá más justicia. Preguntémonos. ¿Creen que la policía va a ser la justicia, va a ser la igualdad, va a ser la libertad y la paz de este país? De tal palo tal astilla, dice el pueblo, y de la abundancia del corazón habla la boca. Y me refiero a esta frase de Jesús porque en los discursos presidenciales oiremos salir de sus bocas ofrecimiento de más violencia. Quiere decir que si de la boca del funcionario salen esas palabras ofreciendo hasta la pena de muerte y la criminalización, eso tiene en su corazón. Esos que ofrecen la cárcel, la pena de muerte, la criminalización, más policía, eso es lo que llevan en su corazón y en su mente. No hay otro interés ni otra capacidad. ¿O acaso un gobernante no tiene que pensar en el futuro? Porque si se le ofrece a la niñez lo que hoy creen que es solución, cercenando el pensamiento, el futuro de la sociedad y del pueblo trabajador, ¿qué vamos a tener dentro de 10, 15 años? ¿Qué clase de historia nos está tocando vivir? Hoy se habla de pandillas y se dice en el diario hoy que el que pertenezca a una pandilla se le pondrán 15 años de cárcel. Pero no explican qué es una pandilla verdadera. ¿O acaso, preguntémonos, no hay partidos electoreros que son verdaderas pandillas y que exigen hasta un puesto en la directiva?
¿Acaso no hay directivas en los bancos que son verdaderas pandillas que se reúnen para ver cómo le quitan más dinero al pueblo? ¿O acaso no hay grupos de seguridad, grupos de terratenientes, clases sociales adineradas que son verdaderas pandillas que se reúnen para ver cómo sacan más dinero del pueblo? ¿O solo porque los jóvenes, que esta sociedad, que esta economía, que este sistema, que estos gobiernos nunca le han dado nada, y que por no tener nada se les encuentra justos en la calle y se les llama pandillas, a eso sí se les merece criminalizar y ofrecerles la muerte? ¿O creen que ciertas sociedades anónimas que se forman con la ganguería de la privatización no actuaron como verdaderas pandillas, robándose bancos, robándose otras propiedades del pueblo? En los grupos juveniles de las colonias ricas de este país, ¿acaso no hay auténticas pandillas en vehículos de lujo que compiten para arriba y para abajo en lugares de diversión costosos? ¿Acaso no son pandillas esos? ¿De qué pandillas se está hablando? Si se habla de pandillas, que no solo se hable de pandillas de jóvenes pobres marginados, que se hable de justicia y de verdad, que se hable con humanidad. ¿Por qué las cárceles están llenas solo de jóvenes sin estudio, analfabetas, sin trabajo, de jóvenes que nunca tuvieron la oportunidad de sentirse ciudadanos? De eso hablemos. Bueno, abramos el micrófono, aunque sea para 2 o 3 llamadas, pero hay tanto que hablar de la historia, que tenemos que ponernos a pensar realmente cómo anda nuestra historia y nuestra vida. ¿Quieren llamar? Está abierto el micrófono, está abierto el teléfono. Adelante, hermano. Gracias por estar atento al llamado. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Manuel de Tehuicho. Manuel de Tehuicho, ¿cómo están por ahí? Adelante. Siempre invitándolo para el 24. Bueno, ahí vamos a estar el 24. Vamos a ver la caminata de aquí de Tehuicho a Bartolillo. Pues ahí nos vamos a ver allí. Tehuicho queda para todo el pueblo salvadoreño. Nos vamos a ver ahí el 24 de julio de San Juan Opico hacia el norte. Ahí pregunten y se llega a Tehuicho. ¿Qué me quieres decir, hermano? Bueno, solo eso, y como decían de hoy, pues al perro se le arriman todas las pulgas, al perro seco. Bueno, no es que engordando nos van a dejar de echar las pulgas, sino uniéndonos y defendiéndonos. Gracias, hermano. Bueno, gracias. cómo no, buenas noches. Ahí nos vemos. Sí. Otra llamada, 2225-2286. Gracias. ¿Quién habla y desde dónde? Juan Adolfo. Hola. Adolfo, le está dando, padre. Adelante, Adolfo. Sí, yo quiero referirme al diputado. Ella estaba contento que ha aprobado la ley de $1,000 millones para hacerse más rico. Así es. Ahora, eso que es de las pandillas, yo no creo que las pandillas hayan matado a los muchachos, señor, allá del gusto. Esos son los narcotraficantes que tienen ellos, los matados, no digo los lugareros. Ahora, como solo dicen Mara, pero ellos no son Mara, también de traficantes también, no hablo de los otros que andan afuera, pobres, que andan ahí, digamos, con hambre. Así que yo sí me acuerdo de pena de muerte, porque yo soy hijo de Dios y el Señor dijo, no matarás, hermano. Así que buenas noches, padre. Bueno, gracias. Así es la voz del pueblo, la voz de Dios. ¿Por qué solo va a haber pena de muerte para los pobres y no también para toda la clase social que ha delinquido y robado en este país? Adelante, otra llamadita. Adelante, sí. Sí, buenas noches, padre. 2225-2286, adelante. Atento a la palabra, padre. Sí. Y para decirle que como se escribió hace 100 años casi en el libro del mínimo vital, ¿verdad? Que decía capitalismo sin patria, sin religión, sin cultura. Que es una profecía, padre. Así es que aquí aliviado de oírle, porque todas esas penas, congojas de nuestro país se sienten en el corazón de los que llevamos el patriotismo en el corazón, no como nuestros enemigos que llevan la patria en el estómago. Así es que atento y lo seguiré escuchando, padre. Gracias. Usted tiene razón. ¿Ustedes creen, pueblo oyente,
que Dios no va a escuchar la oración de un pueblo, de un corazón afligido. Miren lo que pasó en el Chaparral. Por eso llamamos a los partidos políticos, llamamos al FMLN, llamamos a los que heredaron la historia de sangre de 12, 14, 16 años de combate, que defiendan hoy. Porque el señor presidente fue a Panamá a pedir apoyo para los desastres en este país. Cuidado, que los desastrados son los pobres. ¿O ocupará ese dinero que anda pidiendo para desastres para reparar el Chaparral? Porque ahí hay mucha tela que cortar, a defender, y nos solidarizamos con todos los del Chaparral. Parece que en este momento está habiendo una gran tormenta en el Chaparral y hay de nuevo inundación. Dios escucha la plegaria de su pueblo. Gracias por las oraciones. El Chaparral no es posible, no se hará. Así lo dijo el mismo pueblo, porque también cuando dijo aquel profeta, si yo no hablo, hablará la burra. Parece que la burra dijo, solo Dios puede detener este proyecto. Ya habló Dios. Ahora el pueblo tiene que hacer su parte. La última llamadita. Bueno, gracias por atender. Gracias por estar pendiente. Nos veremos el próximo miércoles, el próximo viernes y el próximo miércoles, hablando de historia y qué hace el pueblo por el pueblo. Muchas gracias. No había nadie.